Resolviendo las actividades de la página 76 del libro de noveno año básico, iniciamos. Primera pregunta, responde. Literal A, ¿por qué al cono y al cilindro se los llama cuerpos en revolución? Para contestar esta pregunta tenemos aquí el siguiente texto que tiene que leer para poder contestar esa pregunta. Literal B, ¿cuál es la diferencia entre una pirámide y un prisma? Tengo también un texto donde hay 5 diferencias de las cuales podemos anotar en esa pregunta. Numeral 2. Escribe el nombre del cuerpo geométrico que corresponde a cada desarrollo y calcula el área total exacta. Como podemos notar, es un cuerpo geométrico cuyo, cuyas caras están compuestas por triángulos y por rectángulos. Ese cuerpo geométrico se llama prisma triangular. Sus dos caras bases son triángulos equiláteros y para calcular el área total de este cuerpo geométrico se calcula el área de cada una de las caras y se suman los resultados. A la primera cara vamos a llamarle cara 1 y cara 2 a la otra base. Ambas bases serán cara 1 y cara 2 para poder realizar el cálculo. Como dijimos al inicio, son triángulos equiláteros, los cuales para poder calcular el área vamos a llamarle área de las bases. Entonces vamos a utilizar la fórmula del área del triángulo equilátero, que consiste en área de la base es igual lado al cuadrado multiplicado por raíz de 3 y eso, el resultado dividido entre 4. Bien, vamos a reemplazar los valores, entonces sería 12 centímetros al cuadrado multiplicado por raíz de 3 dividido entre 4. Tomando yo una calculadora, multiplicando 12 al cuadrado multiplicado por raíz de 3, entonces sería 249.42 centímetros cuadrados dividido entre 4. Dividiendo este resultado para 4, sería 62.35 centímetros cuadrados. Recordemos que son dos caras de la base, entonces ese resultado multiplicamos por 2. Dos caras de la base, dos áreas de la base es igual a 124,70 centímetros cuadrados. Ahora tenemos tres caras más que son las caras laterales. Vamos a llamarles también a estas 3, 4 y 5. Como las bases eran triángulos equiláteros, estas caras 3, 4 y 5 son exactamente iguales, son tres rectángulos idénticos. Entonces es suficiente con calcular el área de uno de esos rectángulos y al final multiplicarlos por 3. Entonces el área del rectángulo, área lateral, sería base por altura. Base podría ser el lado 12 centímetros y altura 20 centímetros. En este caso podemos notar que 12 centímetros sería esta distancia que está aquí y los 20 centímetros sería la distancia que está acá, tomando como referencia esta cara de aquí, serían los 20 centímetros. Bien, ahora resolviendo ya, reemplazando valores, sería entonces área lateral 12 centímetros multiplicado por 20 centímetros, lo cual sería 240 centímetros, realizando la multiplicación, 240 centímetros cuadrados. Bien, como habíamos dicho, son tres caras idénticas, entonces multiplicando por 3 sería 720 centímetros. Entonces vamos a calcular ahora el área total. Ya encontramos el área de las bases, áreas laterales, ahora el área total. Dijimos al inicio que el área total se encuentra sumando las áreas de la base y las áreas laterales. ¿Ya? Entonces el área total sería, área total es igual 2 veces el área de la base, recordemos que son dos bases, 3 veces área lateral, recordemos que son 3 áreas las laterales que están ahí. Bien, ya tenemos los valores, 124,70 más 720 centímetros cuadrados. Entonces el área total sumando esos dos valores sería 844,70 centímetros cuadrados. Bien, y de esa manera obtenemos ya el resultado del primer ejercicio, que es el que está aquí. Vamos entonces al literal B. En el literal B tenemos también un cuerpo geométrico. Ese cuerpo geométrico, si se lo arma, constituiría una pirámide pentagonal, ¿cierto? Se llama pentagonal porque su base es un pentágono. Si puede ver, esto de aquí es un pentágono. En este caso es un pentágono regular. Empecemos diciendo eso, que es regular, quiere decir que cada uno de sus lados mide 10 centímetros. Todos los lados de este pentágono, los 5 lados, tanto el lado de aquí, el de acá, el que está de este lado, miden 10 centímetros.
Bien, entonces también, igual que el otro, para calcular el área total de este cuerpo geométrico, se calcula el área de cada una de las caras y se suman los resultados. En este caso solo tiene una base y sería el área de la base, que sería, como es un polígono irregular, el área sería perímetro por apotema sobre 2. Recordemos que para calcular el área de un polígono regular, si tenemos el apotema, podemos utilizar esta fórmula que se menciona aquí en el ejercicio. Esta fórmula. Bien, reemplazando valores o calculando primero el perímetro, recordemos que el perímetro es la suma de los lados del pentágono. Entonces, como habíamos dicho, ese pentágono es regular, tiene 10 centímetros de todos los lados, y como un pentágono ya sabemos que tiene 5 lados, al sumar entonces tendríamos que este lado 10 centímetros, más 10, más 10, más 10 y más 10, entonces el perímetro sería 50 centímetros. De esa forma reemplazamos valores y vemos que el área de la base sería 50 centímetros multiplicado por el apotema, que es esta línea que está aquí, que dice AP, que es 6.9 centímetros. Y eso dividido entre 2. Tomando la calculadora, sería 345 centímetros cuadrados dividido entre 2. Y el resultado de esto sería 172.5 centímetros. Entonces, como es una sola base, el resultado del área de la base termina ahí. Vamos a ver áreas laterales. Área lateral, aquí lateralmente tiene 1, 2, 3, 4, 5 caras. 5 caras laterales. Quiere decir que el resultado del área lateral vamos a multiplicarlo por 5. Si podemos notar, el área lateral, cada una de las caras es un triángulo, ¿verdad? Es un triángulo donde su base es 10 centímetros y su altura es 22 centímetros. La altura de este triángulo es igual a 22 centímetros, como indica la figura, de tal manera que tiene la fórmula de su área, que es igual a base por altura sobre 2. Reemplazando valores, la base, que es 10 centímetros, la altura 22 centímetros, dividido entre 2. Realizando las multiplicaciones respectivas, 220 centímetros cuadrados dividido entre 2. Área lateral entonces sería 110 centímetros cuadrados. Recordábamos que son 5 caras, entonces serían 5 veces el área lateral, que sería 550 centímetros cuadrados. Recordemos que las áreas son en centímetros cuadrados, por eso al final dice centímetros cuadrados. El perímetro que mencionamos al inicio solo está en centímetros nomás, porque es una suma simplemente de todos los lados. Bien, entonces para obtener ya el área total, entonces es la suma del área de sus caras, ¿no? El área de la base, que la habíamos calculado previamente, y 5 veces el área lateral. Y ya tenemos los valores, que serían 172.5 centímetros cuadrados más 550 centímetros cuadrados. El resultado entonces sería 722.5 centímetros cuadrados. Bien, entonces este es el resultado de este ejercicio de aquí. Continuamos con el literal C. Como podemos notar, es un cuerpo geométrico cuyas bases son octágonos. Por lo tanto, se va a llamar prisma octagonal. Es un prisma porque cada una de sus caras, cada una de sus caras son cuadrados. Ya sus bases son octágonos y sus caras laterales son cuadrados. Entonces por eso se va a llamar prisma octagonal, por eso es un prisma. Si podemos notar, en las bases es un polígono regular de 8 lados, por lo tanto para encontrar el área vamos a utilizar la fórmula de el área de un polígono regular. Sería perímetro multiplicado por apotema dividido entre 2. Como habíamos dicho, es un pentágono regular, cada uno de sus lados mide exactamente lo mismo, la misma dimensión, 2 centímetros. Como tenemos 8 lados multiplicado por 2, entonces vamos a ver que el resultado del perímetro es 16 centímetros. En la fórmula del área de la base ingresamos los valores y sería 16 centímetros multiplicado por 24.1 centímetros, que es el valor del apotema, dividido entre 2. Calculamos esos valores, entonces dividimos entre 2 y al final recordemos que son 2 áreas de la base, entonces multiplicamos por el número 2. Áreas laterales son 8 áreas laterales, son cuadrados. Recordemos que la fórmula para el área del cuadrado es área lateral es igual lado al cuadrado. Cada lado mide 2 centímetros,
como son cuadrados, todos sus lados van a ser la misma magnitud, la misma dimensión, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Por lo tanto, sería 2 centímetros elevado al cuadrado, el área lateral es 4 centímetros, y como son 8 lados, vamos a multiplicar 8 veces el área lateral. Bien, para el área total, como lo hemos dicho en ejercicios anteriores, es la suma de 2 veces el área de la base, porque recordemos que son 2 bases, y 8 veces el área lateral, porque recordemos que son 8 áreas laterales. Tenemos esos valores, sumamos y obtenemos el resultado. Continuando con el literal del cuerpo geométrico que nos muestra la figura, es un cilindro. En ese cilindro tenemos dos bases, cuyas bases son círculos, y cuyo cuerpo es un rectángulo que me va a denotar el cilindro. Entonces empezamos con el área de la base, por ser círculo es la base, entonces el área de la circunferencia es pi por r cuadrado. Recordemos que el pi es una letra griega que me denota 3.14, es su valor, y el r representa el radio de cada uno de los círculos, que en este caso es 1.5 centímetros, como lo vemos en el gráfico. Reemplazando valores, sería área de la base, 3.14 por 1.5 metros elevado al cuadrado. Resolvemos este ejercicio y al final sería 2 veces el área de la base, porque hay 2 bases. Bien, el área lateral habíamos dicho que es un rectángulo, cuya fórmula del rectángulo es base por altura, pero tenemos la altura que es 5 centímetros, pero la base no la tenemos. La base no tenemos, si puede notar aquí en esta base no hay un valor, pero sí hay una circunferencia que nos denota las bases del cuerpo geométrico. Entonces por ello vamos a encontrar este valor de la base del rectángulo. Entonces ese valor lo encontramos calculando la longitud de la circunferencia. Para la fórmula de la longitud de la circunferencia es 2 multiplicado por pi por r. Reemplazando valores sería 2 multiplicado por 3.14 multiplicado por 1.5 metros. El resultado entonces sería 9.42 metros. Esa es la longitud de cada una de las circunferencias que están formando la base de este cilindro, que también es el valor de la base del rectángulo que vamos a calcular el área lateral. Reemplazando valores sería 9.42 metros multiplicado por 5, como es una sola área lateral, entonces es un solo valor. Para encontrar el área total, entonces ya sabemos que vamos a hacer 2 veces el área de la base multiplicado por área lateral. Teniendo esos valores sumando, tenemos ya el resultado del área total. La última figura es una pirámide, pero en este caso es una pirámide triangular, como pueden notar ahí, porque su base es el triángulo. Se puede ver, el triángulo también es un triángulo equilátero. Esta base de aquí dice 24 centímetros, por lo tanto cada uno de los lados de este triángulo es 24 centímetros. Es un triángulo equilátero de lado 24 centímetros. Cada una de las caras también son triangulares, se puede ver aquí, cuya altura es 45 centímetros, y cuya base es 24 centímetros. Con esta información ya podemos calcular el área total de este cuerpo geométrico. El área de la base, como habíamos dicho, entonces se va a utilizar la fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero, que es la que habíamos visto ya anteriormente. El lado al cuadrado, reemplazando valores, sería 24 centímetros cuadrados multiplicado por raíz de 3 dividido entre 4. Es una sola base, quiere decir que obtengo un solo valor. Áreas laterales, son 3 áreas laterales. Son 3 figuras que están en los laterales, por lo tanto, y es un triángulo, por lo tanto la fórmula es base por altura sobre 2. Reemplazando valores, dividiendo entre 2, obtengo un resultado, y a ese resultado le multiplico por 3, que son 3 veces el área lateral. Bien, para el área total entonces sumamos el área de la base más 3 veces el área lateral, y de esa forma obtengo el resultado ya del área total de esta pirámide.